Mis hermanos, hoy voy a tocar un tema que está revolucionando el mundo. Voy a hablarle de la nueva era. Que la nueva era no es más que una mezcla de humanismo, espiritismo y reencarnación, que es el cóctel perfecto de Satanás para los tiempos del fin. ¿Qué es la nueva era? La nueva era es un fenómeno mundial. Su filosofía y sus creencias están fundamentadas en el espiritismo moderno y en el humanismo, en la reencarnación. La nueva era llama la atención de los niños, conquista la atención de los jóvenes, enamora y fascina a los empresarios, envuelve a los jóvenes. Es un cambio de visión del teocentrismo, donde Dios es el centro de todo y el originador de todo lo existente, para pasar al antropocentrismo, una teoría que afirma que el hombre es el centro del universo, incluso donde se plantean que el hombre puede ser también un Dios y el dueño de su propio destino. Hermano, es la gran revelación de Jehová hecha a Moisés en Éxodo 3:14, donde Jehová le dice: yo soy el que soy, aplicada ahora al ser humano para elevarlo a la condición de Dios, cuando en realidad lo único que han podido lograr es alejarse más de Dios. Aparentemente estas son nuevas ideas de la humanidad, pero hoy quiero demostrarle que son tan viejas como la entrada del pecado al jardín del Edén, que comenzó con un diálogo entre Eva y Satanás disfrazado de serpiente. Y aquí comenzamos. Vaya conmigo a Génesis 3, versículos 4 y 5. Génesis 3, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 4 fundamentos encontramos en esta escritura. Primero, si comes del árbol no morirás. Segundo, si comen del árbol serán como dioses. Tercero, si comen del árbol sus ojos se abrirán. Y cuarto, si comen del árbol estarán en condiciones de decidir lo bueno y lo malo. Voy a tocar 3 de estos 4 fundamentos. Digo 3 porque voy a comenzar desde el segundo. Porque el primero es un tema bastante amplio y ya lo he desarrollado en un tema aparte, que hablando de la inmortalidad del alma. Pero hoy voy a tocar a partir del segundo. Ustedes serán como dioses. ¿Sabe, hermanos, que la acusación más vieja de Satanás contra Dios es que Dios es injusto y no merece adoración ni obediencia? Y uno puede hasta burlarse y reírse de Satanás, pero hermano, con este argumento, ya Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. El fundamento que presentó Satanás desde el principio fue: yo no necesito de Dios porque yo puedo ser Dios. Y así comenzó su rebelión en el cielo. Mira lo que dice Isaías 14, versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ser semejante al Altísimo fue el sueño de Satanás desde el principio. Cuando tentó a los seres celestiales, ¿qué les prometió Satanás? Ser como Dios. Cuando tentó a Eva en el jardín del Edén,
lo hizo con la misma idea y ahora, para los tiempos finales, está utilizando el mismo argumento. Ustedes serán como Dios. Por alguna razón, esta idea se ha desarrollado mucho en el Oriente. Los místicos orientales hinduistas y budistas han practicado por siglos el yoga o meditación trascendental. Y hoy llega a nosotros de manera aparentemente inofensiva, pero según la nueva era lo que buscan alcanzar es la perfección espiritual o algo que ellos llaman nirvana, que para ellos es la suprema realidad. Y el yoga les enseña a alterar el estado mental para huir del mundo físico y reunirse con el Brahma. ¿Qué es el Brahma? El Dios universal. Porque la idea es que tú mismo seas tu propio Dios y el dueño de tu propio destino. En el yoga se usan mucho los mantras, o sea, la repetición de sonidos que ayudan a alcanzar el nirvana, ese estado al cual todos anhelan llegar. Mira, hermanos, en Estados Unidos, una mujer llamada Shirley MacLaine, famosa actriz de cine y sacerdotisa de la nueva era, escribió un libro llamado Fuera del Limbo, donde afirmaba que ella usaba un mantra. El mantra era yo soy la diosa de la luz. Ya le dije que el mantra era una repetición de sonido, y de ese libro se hizo un especial de 5 horas por televisión desde los Estados Unidos. Fue impresionante. El yoga y la meditación trascendental se han vuelto tan común en el mundo entero que se han convertido en una moda. Y digo una moda porque no es una nueva religión, ni tampoco una filosofía de vida. Y tú lo puedes practicar sin importar la religión que tú tengas o el Dios en quien tú creas. A fin de cuentas, para ellos no es una divinidad personal, es una forma superior de energía que tú puedes, en donde tú puedes alcanzar esa forma superior de energía practicando la meditación trascendental. Pero la Biblia habla es de un Dios personal, no de una energía impersonal. Vaya conmigo a Isaías 57, versículo 15. Dice Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el Dios del que habla el Dios nuestro, un Dios personal, un Dios cercano, un Dios grande, un Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo un Dios que se preocupa por sus criaturas. Aquí no se habla de una energía, se habla de un Dios personal. El tercer argumento de Satanás fue, si tú comes del fruto de este árbol, tus ojos se abrirán. ¿Qué significa esto? Lo que Satanás le está diciendo a Eva es que hay algo mágico en este árbol, y este puede ser la puerta que la conduzca a una esfera superior. Que este puede ser la clave de su desarrollo, porque sus ojos se van a abrir, y no es lo mismo andar con los ojos abiertos que andar con los ojos cerrados. Hermanos queridos, cada día nosotros nos vamos a encontrar en la vida con más problemas, pero la gente no está buscando las soluciones de sus problemas en Dios. ¿A dónde van? A las pirámides, a las piedras, a los astros, al horóscopo, a los chamanes, a las campanas de la libertad, a las velas de colores, al poder de los cristales de la Nueva Inglaterra, y mezclan todo esto con el cristianismo, un poquito de aquí y un poquito de allá, para enredar y confundir a los incautos.
Hoy día hay compañías petroleras en Estados Unidos que ofrecen unos seminarios a todos sus empleados y ellos le llaman a eso estrés gerencial. Y contratan un sanador para leer el aura de los empleados enfermos y hacen imposiciones de manos sobre su campo de energía. Espiritismo. La nueva era se ha infiltrado también en la medicina, bajo el rótulo de holismo, y no se le haga extraño esa palabra cuando vaya donde un médico, holismo, y están enseñando algo que ellos denominan toque terapéutico, que está basada en una doctrina hindú, donde los practicantes mueven sus manos alrededor del cuerpo del paciente para interceptar la energía vital universal. Una bacterióloga de Manhattan trata a sus pacientes escuchando voces supuestamente de genios de la medicina que ya han muerto. Espiritismo. Porque ¿quién puede imitar voces sino Satanás y sus demonios? ¿Pueden los muertos hablar desde la tumba? No. Claro que no. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Hace 3 afirmaciones concretas. Los muertos nada saben. Segunda, su memoria está puesta en el olvido. Y la tercera es, nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. Hermanos, la nueva era también enseña a los niños cómo formar sus propios valores y no aceptar lo que le quieran imponer. O sea, rechazar la ley de Dios. Se les enseña la meditación sobre el yo interior. Practican ejercicios de centralización y relajación para que se llenen de esa luz interior que ellos le llaman luz interior superior o universal. Y escuchen esto, hasta el Centro Financiero Mundial han llegado estas creencias, donde muchos corredores de bolsa utilizan la astrología para predecir los cambios en los mercados mundiales y consideran la astrología como la ciencia que enseña a comprender la naturaleza del tiempo. Como si fuera poco, esta doctrina también defiende la idea que los animales, los planetas, los objetos, las estrellas, la naturaleza y nosotros mismos formamos parte de una unidad absoluta de lo que ellos llaman conciencia universal o energía universal. O sea, meten todo en el mismo costal y dentro de ese concepto, el bienestar humano consiste en integrarnos con la energía. Por eso está muy de moda, qué buena energía, qué buena vibra, y esa palabra se ha hecho muy común donde usted quiera que llegue. No se dice, se siente la presencia de Dios, sino se habla de la buena o de la mala energía. ¿Y cuál es el cuarto argumento, hermano? El cuarto argumento de Satanás es cuando tus ojos se abran, tú podrás decidir qué es bueno y qué es malo. Y esta es una de las principales razones por qué esta nueva era es tan fascinante para el mundo, porque es que les da a las personas esa sensación de control de sí mismo, les da control de poder, porque les promete no solo el desarrollo espiritual, sino que la persona también puede ser un Dios, y ya siendo un Dios, puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, y nadie tiene derecho de imponerle ninguna norma moral, y esa es la razón por la que hay tanta inmoralidad en el mundo. ¿Cuál es el gancho de Satanás? Convencerte que lo que tú decidas como correcto es lo correcto. Lo que tú decidas que es moral, es moral. Lo que tú decidas que es inmoral, es inmoral. O sea que tú y solo tú es quien determina qué es lo correcto y qué es incorrecto. Es una anarquía total. Y en medio de la anarquía tú puedes hacer lo que a ti te venga en gana. ¿Acaso no es eso, hermano, lo que estamos nosotros viviendo? Todo el mundo quiere imponer su propia verdad. Cuando tú le dices a alguien que lo que está haciendo es pecado, la persona se ofende
porque para Él no es pecado. Porque es que la nueva era enseña que tus ojos se abrirán y tú puedes ser tu propio Dios. Y esto es extraordinario desde el punto de vista humano, porque a la gente del mundo no le gusta el control, no le gusta la disciplina, y Satanás les enseña a vivir sin Dios y sin ley. Por eso mira lo que dice Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hoy estamos escogiendo qué camino vamos a coger, el de la nueva era o el camino de Dios. Hermano, Dios es quien determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. El ser humano no tiene derecho a determinar lo que es moral y lo que es inmoral, porque esto es prerrogativa de Dios, y el termómetro para medir la bondad, la maldad, lo moral y lo inmoral es la santa ley de Dios. Este es el nivel. Para la nueva era no hay diferencia entre el creador y la creación. Todo es solo una cosa. Dios es todo y está en todas las cosas. Dios es solo una fuerza. Dios es solo una energía. Y eso es lo mismo que decir que Dios no es nada. ¿Cómo es que todos los seres humanos podemos convertirnos en Dios, hermano? Eso es absurdo. En la nueva era no existe el pecado. Tus actos no tienen implicaciones morales, porque es solo un desorden que aparece en la condición divina del hombre, y así el ser humano se aleja cada vez más de la salvación. En la nueva era, todas las religiones y las filosofías son buenas, porque ya no importa la Biblia, y la gente prefiere seguir sus sentimientos, prefiere seguir sus argumentos, la gente prefiere seguir cualquier otra cosa, menos los caminos de Dios. Con esto quiero decir, hermano, que Satanás ha infiltrado toda la humanidad en todas las áreas. Y lo peor de todo esto es que nosotros no nos queremos dar cuenta. Recapitulemos y miremos la diferencia en lo que enseña la Biblia y lo que está enseñando la nueva era. La Biblia dice que Dios es una persona divina, que Dios es el creador de todo lo existente. Basta con leer el capítulo 1 del libro de Génesis. La nueva era dice que Dios es solo una energía y está en todas las cosas. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, pero es como consecuencia de la desobediencia. La nueva era enseña que el hombre es una partícula de Dios y por medio de la meditación trascendental puede alcanzar también a ser Dios. La Biblia dice que el pecado es rebelión contra Dios. Salmo 5, versículo 10. La nueva era enseña que el pecado es solo una desarmonía interior. La Biblia enseña que cuando el ser humano muere, acaba todo hasta el día de la resurrección. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. La nueva era enseña que la muerte es solo un paso a la perfección, reencarnación. La Biblia nos enseña que la salvación nos libra de la culpa. La nueva era dice que la salvación nos libra de la desarmonía gracias al esfuerzo humano. Pero en Apocalipsis 14:7 escuchamos en alta voz el clamor de uno de los 3 ángeles diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién hay que adorar, hermano?
a Dios. El ángel dice que la gloria es para Dios. Los seres humanos no tenemos gloria en esta tierra. Y aquí se establece una clara diferencia entre Dios y su creación, porque es que el texto dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay un contraste entre la superioridad de Dios y sus criaturas. Dios fue quien hizo el cielo, Dios fue quien hizo la tierra, hizo el mar, y es imposible poner a Dios en el mismo nivel de su creación. Dios es un Dios personal, Dios es un Dios soberano, Dios no es una energía. La Biblia habla de una adoración total. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20. El ser humano sin Dios está perdido, y en su intento desesperado de encontrarse a sí mismo, se pierde más en un laberinto de ideas que son agradables al oído y al ego, pero que se aleja cada vez más de Dios. Por eso yo digo en esta mañana, hermanos, Satanás está logrando su objetivo, porque es que Satanás es más psicólogo que diablo. Pásate por una librería y observa la cantidad de libros esotéricos, libros de yoga, de meditación trascendental. Siéntate frente a un televisor y observa la cantidad de novelas y programas que tienen como tema central la reencarnación, el espiritismo y todas esas ideas de la nueva era. Observa la vida de la gente famosa, de los artistas que la gente sigue. La vida de los artistas, la vida de los cantantes, de los empresarios, de los influencers y de las personas destacadas. Y escucha que sus conversaciones giran en torno de diferentes ideas y costumbres producidas por la nueva era. Y esto ya, hermano, había sido anunciado por Jesús, que antes de su segunda venida, muchas ideas se pondrían de moda, pero que serían contrarias a la palabra de Dios. Esto no se trata de ningún mal declarado abiertamente del día de hoy. Mire lo que dice Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y nosotros también estamos en riesgo de ser engañados por la nueva era, porque tenemos la tendencia a fundirnos con el mundo antes que parecer ser una cosa rara dentro de la sociedad. Antes de caminar en la contramano de la vida, queremos fundirnos socialmente para que no nos miren como una cosa extraña. Por eso mi llamado es a estar más cerca de la verdad, hermano. Abra la Biblia, estudie la Biblia, profundice en la Biblia, porque mientras más cerca esté de la verdad, estará más lejos del error. Estamos viviendo en una sociedad donde todo es relativo, donde lo que para el uno es verdad, para el otro es mentira, donde la gente se olvidó de los principios divinos, llamando a lo bueno malo y llamando a lo malo bueno, siguiendo a la final la verdad de Satanás. Dice el libro de Isaías, capítulo 5, versículos 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es una advertencia que Dios nos hace, y está hablando ya de estas filosofías que han penetrado en la mente humana y están desviando a las personas de los caminos de Dios y llevándonos a confiar más en una energía que en el propio Dios creador. La nueva era nos impulsa a
al autoengaño y a buscar a Dios dentro de nosotros mismos o a buscarlo disuelto en toda la creación. Y la Biblia presenta a Dios como un Dios poderoso, como un Dios soberano, como un Dios personal. Salmo 139, versículo 3 dice, examíname, oh Dios, no dice envuélveme energía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y creo, hermano, que eso es lo que debemos tener nosotros en nuestro corazón, el clamar a Dios para decirle, pruébame, porque con tanta cosa no sabemos, mejor dicho, hasta dónde nos hemos ido contaminando. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primero, hermano, tenemos que morir al pecado para que haya un poder dentro de nosotros, que no es un yo superior, sino el poder del Espíritu Santo. Dice Mateo 10, versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Solo hallarás vida, hermano, cuando mueras yo y vivas en Jesús, porque es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Nosotros no somos dioses. Tenga mucho cuidado, porque la ceguera de una vida centrada en sí mismo es una promesa falsa de la nueva era. No hay realización personal sin la cruz. No podemos convertirnos en lo que debemos ser sin el poder de la purificación de Jesús. La divinidad está en Jesús, no en el hombre pecador. Y es Dios quien nos aparta de las tinieblas, de la ilusión, para llevarnos a esa luz superior. Y así lo explica la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estar en la nueva era, estar en las tinieblas, pero estar en Dios, estar en la luz admirable a la cual Dios nos ha llamado. ¿De cuál humanismo, hermano? Solo cuando Dios llena nuestra vida, somos verdaderamente humanos. Solo cuando Dios nos entrega su palabra y con ella su gracia y su perdón, nos hacemos fuertes. Solo si nacemos de nuevo en el Espíritu del Dios viviente, llenamos nuestros corazones y entonces sí podemos volvernos a una nueva era en Cristo. Pero nada que no esté respaldado con un escrito está, no es más que un engaño, no es más que una farsa, no es más que una mentira. Mi llamado, hermano, para terminar, es a confiar en Dios, poner todo en sus manos y pedirle perdón por dejarnos envolver de la nueva era.